Y bueno, ya en lo que parecía interesante, era interesante por la forma en cómo contaba las cosas, pero también porque como estamos trabajando el tema ahora estamos empezando a ver el tema de ESI, la semana pasada estuvimos con el tema de los juegos, con entrevistas con el tema de los juegos, entonces era muy interesante todo lo que contaba de los juegos que no jugaban con chicas, que a veces jugaban con chicas cuando saltaban a la soga, pero ellos le dicen de otra manera, pero muy pocas veces, que los varones jugaban con los varones y las chicas con las chicas, el tipo de juego también, bueno, entonces esperemos que se pueda conectar. se pueda conectar, y si no, seguiremos. Entrevistaremos a otro. Juan, Ariel, hola Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Adriana también está. Hola Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos esperando a Bertano, pero si no, no sé. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo va? Disculpen. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Me funciona un poco mal el internet y la clase pasada no me pude conectar. Pero bueno, por eso estaba, no te preocupes, la semana pasada. Sí. Ah, bueno, listo. Así que esperamos, y si no, la idea es después trabajar con cómo hacemos la entrevista, tener presente que la entrevista tiene como tema central el tema de la educación formal, de la educación no formal, lo que ustedes quieran preguntar, pero empezando siempre desde el nacimiento de la persona, para ver cómo estaba compuesta su familia, dónde vivía, para analizar todo el tema después del contexto en el cual creció, las posibilidades que tenía de estudiar o no, qué tipo de educación. También está bueno preguntar cómo eran la forma en la que trabajaban con los maestros, pedagógicamente, la metodología, qué libros utilizaba, si estudiaba en la biblioteca o no. O sea, preguntas que puedan darme información sobre lo que yo quiero investigar, que en este caso es la educación. Mientras él va entrando, yo les muestro. ¿Me podés dar para poder compartir pantalla, Jessy? Cuando hacemos una entrevista de este estilo, de historia oral, lo que tenemos que hacer es... Jessy, ¿me podés dar para la opción de compartir pantalla, por favor? Acuérdense, y de paso vamos repasando lo que estuvimos hablando en distintas clases, que nosotros estamos construyendo un documento, ¿sí? Y que ese documento tiene que tener datos que me puedan a mí servir para después mirarlo y decir, bueno, esta entrevista es de tal día, de tal año, en este contexto, esta persona no es argentina, está contando lo que pasó en otro país, en el caso, si llega a entrar. Nos prometió que iba a estar. Y si no, vamos a elegir a otro o a otra y vamos a hacerle la entrevista. Y que tenemos que empezar presentando al entrevistado y diciendo qué día es, bueno, y para qué lo vamos a entrevistar.
¿sí? Como cuando miramos un artículo de diario o cualquier otro documento que tenemos que saber de qué fecha es, como mínimo, quién lo hizo, ¿sí? En qué momento se hizo, si lo escribió alguien oficial o si es un documento del gobierno, si lo escribió, tiene que ver con el gobierno de ese momento o con la oposición, un montón de temas que nos dan letra, ¿sí? Sobre la fuente. Yo no puedo compartir pantalla, a ver, no. Le voy a mandar un mensaje a Jessy. Chancho, no, porque la boda no quiere que gaste la pintura. Sí, pero no quiere que lo gaste. Porque mientras les muestro algo. Bueno, y si, ¿qué hora es? Si en 5 minutos no viene, empezamos con otro y después seguimos con él. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí. Bueno. Sí. Pero nos prometió, dijo, yo me voy a conectar, estaba entusiasmado. Pero siempre se equivoca el horario, él. Bueno, no sé si... Jessy. No puedo compartir pantalla porque lo tiene ella o les quería mostrar algo. Bueno. Bueno, no puedo compartir pantalla. Porque al ser la anfitriona Jessy, yo no puedo. Bueno. Adriana, ¿buscaste información encontraron información sobre el lugar donde estudió? No, yo estuve buscando más que nada los lugares que él nombró, Oaxaca, el otro que no me acuerdo dónde estudió, Sí. Tlahuaca, ahí está. Sí. Y bueno, y estaba mirando fotos, todo del lugar y todo eso, y bueno, y de lo que circula en las redes sobre ellos. Y bueno, y estaba mirando, ¿no? La cantidad digamos, la diversidad étnica de Oaxaca. Sí. Que más o menos son 16 etnias, grupos étnicos. Y entonces, bueno, me llamó la atención que hablaba de los afro-mexicanos, ¿no? Y que es algo que por ahí que yo nunca investigué demasiado. Sí, acá, digamos, en el Río de la Plata, pero no en México. Y me pareció un tema re interesante, ¿no? Y justamente yo le iba a preguntar cómo se trabajaba en los diferentes niveles a los que asistió él, con esa diversidad étnica. ¿No? Si se ve mucho en la escuela, si cuesta, o sea, trae algún conflicto, si ese conflicto se da solamente en la educación primaria y después se subsana y en los siguientes niveles no aparece. Eso la verdad que me llamó la atención. Re interesante, sí. Y aparte, sí. Yo decía, ¿no? En lo relacionado con la ESI, me interesaba preguntarle si había algo específico como, digamos, rituales del pasaje de la niñez a la adultez que él podía reconocer en los diferentes grupos étnicos. ¿Cómo lo veía él, no? Qué interesante eso. ¿Y a rituales qué te imaginas de qué va a hablar? ¿De qué puede hablar? ¿Cómo? Con respecto a rituales, ¿de qué te imaginas de qué puede hablar? Digo, rituales o prácticas, ¿no? Yo, bueno, siempre les digo a los chicos el tema de las fiestas que ellos
conocen como la fiesta de los 15, la de los 18, estas Sí, cosas, son todo. rituales al final, sí. Claro, sí. Sí. Si había alguna forma específica de reconocer ese pasaje, ¿no? Sí. Acá es a los 15 y según en las comunidades religiosas a los 12, a los 13. No sé si la comunión también, claro, tiene que ver. Ahí está entrando gente también, pero no a Bertano. Bueno. Una cosa que también a mí particularmente me hubiese gustado preguntarle, tenía que ver con, a ver, acá en nuestro país muchas veces pasaba, ¿sí? Que no se les dejaba, ¿sí? A las comunidades utilizar sus idiomas originarios, ¿no? O sea, siempre claro. el castellano, siempre el español, ¿sí? Y eso también se daba allá, y también los obligaban de esa misma manera, ¿no? O sea, eso hubiese estado bueno también preguntarle. Bueno, esperemos que venga, igual vamos a empezar con otros, pero ahora que me dieron para compartir, les voy a mostrar algo. Pero yo trabajé con una comunidad, con la comunidad mixteca, pero no de donde él está, sino para el lado de la frontera entre San Diego y México, que es Tijuana, que hay un montón de películas sobre Tijuana, porque de los coyotes, los que llevan a la gente ilegalmente de un lado a otro, y les cobran, los que se quieren no pueden pasar el muro. Bueno, la zona del muro. Ahora estrenaron una serie que se llama Coyote también, y que habla de todo lo que pasa en esa zona. Bueno, yo trabajé con los mixtecos y sí, hay todo un tema. Si bien se habla de la posibilidad de la escuela bilingüe, en la práctica no es tal, ¿sí? Porque no, como es una comunidad, es una etnia que no tuvo escritura. Entonces, al no tener escritura, ¿cómo escriben? La única manera de escribir es con la fonética en castellano, como hablamos nosotros. Entonces, ahí estaba el problema. La discusión era, pero yo no quiero escribir de acuerdo al idioma español, ¿no? Porque al final es como si me estuvieran colonizando otra vez, ¿no? Era muy interesante la discusión y era imposible salir de ahí, porque las escuelas, si bien la gente podía hablar en el idioma mixteco, no, al tener el título o para tener el título, para escribir los trabajos y todo lo demás, tenía que ser en español, ¿no? Entonces, ahí había un problema. Inclusive, como decían los nombres de las cosas, ¿no? O sea, las decían como la decimos todos en español, en castellano, no las decían como las dicen ellos, las palabras. De repente no utilizan la misma forma del tiempo, así como nosotros, año por año, no tienen la misma forma de ver el tiempo, ni la misma cosmovisión, pero para decir los años tenían que decir 1989 en castellano. No lo podían decir en mixteco porque no existía, ¿no? Es muy interesante. Bueno, les voy a mostrar un estilo de cuestionario, pero no se asusten, porque no es este cuestionario. Ustedes díganme si ahora sí lo pueden ver. Todavía no se abrió, está tardando un poco. ¿Ven Word? ¿Ven que se está abriendo un Word? Sí. Bueno, sí. pero está tardando un poco, no sé qué pasa. Bueno, yo les voy a mostrar un tipo de cuestionario que tiene un nombre, se llama semiestructurado de final abierto, pero hay varias formas de cuestionario para hacer. Hoy no lo van a hacer ustedes. Acá está, ¿lo ven? No, todavía no.
Ah, No. ¿no se ve? Bueno, un No, segundo. No. Un segundito. ¿Ahora? Así. Ahora sí. Bueno, son cuestionarios que nos sirven a nosotros para, para no irnos del tema, digamos, ¿no? Son cuestionarios, ven, es de doble entrada, porque tiene 2 columnas, y es de final abierto, porque es un cuestionario que se va haciendo con el tiempo. No es que van a tener que hacer un cuestionario así de largo como está acá, ¿sí? Esto se fue haciendo con el tiempo. La primera entrevista tenía unas preguntas y después se fueron, a medida que se iban haciendo las entrevistas, se nos iban ocurriendo otras preguntas, a medida que investigábamos lo que pasaba en la época con la escuela, en la educación, con los programas, también íbamos agregando preguntas. Pero ven que la primera es siempre presentar a la persona, ¿sí? Aunque sepamos quién es, tenemos la obligación de saber quién es, siempre presentamos a la persona, y en la segunda columna hay como una ayuda de memoria para nosotros. Yo no le voy a preguntar a la persona todo eso, o sea, si no me lo dice y puedo preguntárselo, lo hago, ¿eh? Entonces, esa parte es para nosotros, es una ayuda para nosotros. Por ejemplo, ahora cuando hagamos la entrevista, sea a Bertán o sea a otro, yo tengo que empezar así, ¿no? Hoy está el día, vamos a entrevistar a tal persona, estamos en el curso de la Uni Popular de Avellaneda para trabajar el tema la educación, ¿sí? Y ahí le decimos que se presente, porque las personas eligen presentarse de distinta manera, y eso también tiene que ver con la historia oral, por qué se quieren presentar de esa manera, ¿sí? ¿Ves qué estudios realizó a lo largo de su vida? No le voy a preguntar esto, lo voy a tener para mí, ¿sí? Por si la persona no me lo dice y yo puedo preguntárselo, ¿no? En algún momento. Entonces me voy marcando siempre, ¿sí? Esto no me lo dijo, después lo pregunto. A veces no puedo preguntar nunca más nada porque hay gente que habla de una manera que no se le puede preguntar, ¿sí? Hay que tratar de hacer preguntas que la persona me pueda contestar con mucha información. Entonces tenemos que tratar de hacer preguntas que no me conteste un sí o un no, ¿sí? Que no, o sea, que esa pregunta pueda tener, la persona pueda explayarse con la respuesta y bueno, y si yo le pregunto, vos asististe a la escuela en tal año, de tal año a tal año, me va a contestar sí. Entonces, preguntarle yo, ¿de qué año a qué año asististe a tal escuela? Bueno, pero ven, esto es de doble entrada y de final abierto, es porque se va haciendo y se van agregando preguntas digamos, a la vez que se van haciendo las entrevistas. A ver que alguien puso un chat ahí. Hay micrófonos abiertos. ¿Quién se anima a que le hagan una entrevista de los que están acá? Y después si viene a Bertano le hacemos. ¿Quién se anima? Sobre su educación. A ver. A ver. No te digo a vos, Caro. A alguien, Juan, José, Roberto. Yo iba a proponer a Carolina justamente, porque ella había contado
en el primer Sí. encuentro sobre su educación y eso me encantó. Bueno, dale. Carolina, No, no. ¿no querés? Perdón, Sí, sí, está bien, Carolina, profe. te tenía Quiere, le da vergüenza, pero quiere. Yo iba a decir, Ah, pero está bien. bueno, bueno, entonces vamos a hacer esto y después cuando viene a Bertano le haremos otras preguntas, porque uno aprende un montón cuando escucha también de otro país y no se da una idea de las cosas parecidas que hay, ¿no? Bueno, a ver, Carolina, ¿en qué año naciste? 1985. En 1985, anoten, 1985, ahí tenemos que cambiar. ¿Dónde? En la provincia de San Juan. Ah, en la provincia de San Juan. ¿Y cuándo viniste a Buenos Aires? Ya me olvidé. Pero, En el 2006, más o menos. o Acá sea Buenos que, Aires. bueno, bien. Entonces, ¿qué les parece, Carolina, que te llamás? Carolina del Valle Riveros Bastías. Ah, qué lindo, Carolina del Valle Riveros Bastías. Bueno, ¿les parece que empecemos a preguntarle que están de acuerdo? Compa. Sí, bueno, a ver, recuerden esto, el eje de nuestro tema es el tema de la educación, en todo sentido, ¿sí? La educación formal, la educación no formal, ustedes elegirán qué. Recuerden, y por lo que vimos la otra vez, que la educación también se puede ver a través de los juegos, a través de otras cosas, que no solamente sea ir a la escuela, ¿no es cierto? En el barrio se aprenden un montón de cosas, en la calle se aprenden un montón de cosas. Yo aprendí más de algunas cosas en la calle que en la escuela, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Yo la presento y ustedes empiezan a preguntar. ¿Sí? Entonces es Carolina del Valle. De Riveros Bastías. Bastías. Bueno, hoy es 3 de noviembre de 2022 y estamos en el curso de la Uni Popular de Avellaneda para entrevistar a Carolina del Valle Bastías. Perdón, Riveros Bastías. Bueno, es muy importante presentar con el nombre bien, ¿eh? Ahora esto no está preparado, pero es muy importante. Bueno, ¿te podrías presentar, Carolina, para empezar? Bueno, mi nombre es Carolina del Valle Rivero Bastías, tengo 36 años, 3 hijos, vivo en la provincia de Buenos Aires, tengo secundaria y primaria completa, soy ama de casa, vengo de la provincia de San Juan, de un pueblo muy humilde, ubicado en la Ruta Nacional número 40. Me vine a experimentar nuevas experiencias acá en la provincia de Buenos Aires, a la cual ya me quedé un montón. Formé mi familia, tengo mis hijos estudian acá. ¿Qué te puedo decir? Soy lo que ves, aprendí mucho, tanto en la calle, como me enseñaron personas mayores que yo, lo que es un poco la educación sexual, educación de respeto, de lealtad, y también me gusta mucho militar. Soy peronista a morir. Me encanta militar, me encanta dar lo poco y nada que tengo, sin esperar nada a cambio. Pero sí me gusta y me propongo yo misma en no quedarme quieta. Me gusta tratar de salir adelante, como es el dicho. Quiero más, quiero lograr todo lo que tengo en mis proyectos. Siempre me gustó
y hasta el día de hoy lo sostengo, que me gustaría agarrar una carrera universitaria, a la cual económicamente no, por ahora no puedo, pero siempre intento y a veces me caigo, me levanto sola, con el apoyo de mis hijos, de mi marido, pero ahí, vamos para adelante. Vengo de una familia muy, muy humilde y a la vez muy violenta. Me crié en el sentido de que con un plato de comida al día, digamos, ¿no? De vez en cuando una taza de té. Estudié en una escuela que se llama República de Chile, que está ahí en San Juan, es muy conocida, a la cual me tocó unos profesores muy, muy, muy buenos que me hablaban como maestro, como unos padres, digamos, siempre me aconsejándome, porque la verdad era muy loca, loca en el sentido muy, muy de... No era tan femenina, sino me comportaba como yo lo veía en mi casa, ¿no? O sea, yo me comportaba con la misma violencia que me daban en mi casa. Entonces los profesores notaban eso y al mismo tiempo me decían, me hablaban. Y hoy, con la edad que tengo, doy gracias a Dios que bueno, pude escuchar los consejos y soy lo poco que soy. O sea, no me considero perfecta, pero conozco muchas y tengo mucha experiencia, eso sí, a la cual a veces me cuesta, ¿no? Como mamá, porque tengo una nena adolescente y un nene de 13 años también me cuesta un montón, a la cual todavía no puedo hablar el tema, la educación sexual, eso, no, yo nunca hablé de esos temas, no sé, es porque realmente a mí no me lo enseñaron, yo lo aprendí, como te digo, por los profesores o por las personas mayores que me conocían y siempre me hablaban bien. Y ahora me cuesta un montón, pero... Y bueno, y ahora tomé esta experiencia para ver, sé que me va a quedar algo bueno y productivo para mí, para yo poder hablar con mis hijos, ¿no? Más que nada eso. Y capaz en un futuro me va a servir si llego a agarrar una carrera universitaria, ¿no? Que me encantaría, me encanta, porque me encanta un montón, pero bueno. El tiempo me lo va a demostrar que sí voy a poder, ¿no? Pero bueno, tengo que seguir esperando, digamos. Y no sé qué más quieren saber. Ahora vamos a ver qué te preguntan. A ver, la gente. A ver. Sí. Mariana. Cuando mencionaste en tu relato, ¿sí? Que habías venido a Buenos Aires, ¿sí? A experimentar, ¿sí? O a buscar nuevas experiencias. ¿A qué te referías con eso? Porque yo tengo un padre que también es del interior y él siempre nos cuenta, ¿sí? Y mi familia, ¿no? Que es del interior, siempre nos cuentan que Buenos Aires es ese lugar al que todos pretenden llegar, al que quieren venir, ¿sí? ¿Qué pensabas que te podía dar Buenos Aires y si cumplió con tus expectativas? ¿O está ese anhelo siempre de volver a tus raíces? No sé, mira, yo llegué acá a Buenos Aires con el objetivo de cambiar mi forma de mi vida, formar mi familia. Buenos Aires a mí realmente me dio lo poco que tengo un techo gracias a la gestión que hay en Buenos Aires, tengo mi casa, gracias a Dios. Volver a la provincia no me gustaría. ¿Por qué? Porque yo pasé muchas necesidades ahí, a la cual no quiero volver ni recordar, y es como que volver ahí significa volver a tu pasado, a recordar cosas fuertes que te pasaron, y
de mi parte, yo quiero seguir mirando hacia el futuro, no para atrás, porque para atrás me traen malísimos recuerdos, a la cual no me interesa porque lo pasé, no se lo deseo a nadie, pero siempre quiero para adelante. Y a mí Buenos Aires me dio la oportunidad de estar donde estoy, ¿no? Pude terminar mi secundaria, pude hacer cursos, me pude comprar un teléfono, tengo mi casita, por ejemplo, ¿no? Hace poco me regalaron una heladera, a la cual agradezco a mi marido, a mis hijos, porque de a poco voy construyendo una casa para el futuro de ellos, ¿no? Porque dentro de todo, ¿para qué quedan las cosas? Son para tus hijos, ¿no? No para uno. Para mí ver, no sé. Capaz que me equivoque, ¿no? Pero no quisiera volverle el tiempo de atrás porque la verdad, mi infancia fue muy, pero muy horrible, no, verán. No te preocupes. No te preocupes. Les estás dando una lección a todos. ¿Y cómo era ir a la escuela? Que te gustaba ir a la escuela, ¿no? Sí, me encantaba. Me gustaba la parte más de biología, me encantaba mucho escuchar a la profesora de biología. Yo la quería mucho a la profesora de biología porque me acuerdo que yo, como venía de una familia muy humilde, me acuerdo que hubo un tiempo que mi mamá le alcanzó para comprarme un par de ojotas y iba de ojota a la escuela, a la cual era la risa de todo, porque siempre hay alguien que quiere aspirar más que uno, ¿no? Porque tenía un poquito más. Y me acuerdo que esa profesora me regaló una zapatilla, me acuerdo, re linda, azules, nunca me olvidé de esa zapatilla. Y me regaló y ella siempre me decía, tenés un buen futuro, vos tenés que seguir, que estas cosas no te caigan, metele para adelante, tenés un buen futuro y contá conmigo siempre. Y yo siempre tengo ese carisma de besar y abrazar a cualquiera, no, o sea, pero es algo afectivo, pero es por lo que siempre en mi casa nunca me dieron cariño, o sea, mi mamá, mis hermanos siempre me cagaban a palo, que dale, que tenés que hacer esto, hacer lo otro, siempre, ¿viste? Nunca me demostraban el afecto de un hermano o de un abrazo de una mamá, cosas así, ¿viste? Y yo con esa profesora aprendí un montón. Siempre me demostró que sí existía el cariño, que sí existía el amor, que las cosas cuando uno se propone puede llegar muy lejos. Y hoy, en la actualidad, gracias a que me regalaron el boleto para venir a Buenos Aires, puedo decir, sí, es verdad, el amor existe, porque tengo 3 hijos que para mí son mi mundo, tengo mi familia, que son todo para mí, o sea, mis 3 hijos, mi marido y yo, o sea, y después mis hermanos, mi mamá, eso es como que no, para mí no existen porque te juro que pasan por al lado mío y te dan vuelta la cara. Entonces, soy orgullosa en el sentido, no tengo por qué rogarle a nadie porque yo no hice nada malo. Si me hablas bien, si no me hablas, me da igual. Mientras que tenga salud, vida y que mis hijos estén bien, ¿qué se puede hacer? Más ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Es lo que te puedo decir. Pero bueno. ¿Y te acordás el nombre de la profesora? Ay, Marta, pero no me acuerdo el apellido. Marta, no importa, pero te acordás el nombre. Bueno, Sí. ¿qué más le quieren preguntar sobre la educación? A ver.
Yo le quería preguntar algo, Sí. en particular sobre, creo que ya habló un poco de ello, pero ya comentó de la maestra Marta, y ya hizo una observación que a lo mejor yo pensé que pudiera ser muy relevante para usted compartirlo. Es platicarnos un poco de las experiencias significativas que tuvo con sus maestros. Ya mencionó la maestra Marta, de una huella en particular. Esa huella en particular es muy valiosa porque esa muestra de amor creo que a veces necesitamos nosotros entendernos, que lo que hace falta es un diálogo entre las personas y entender al otro, tener empatía con la otra persona. No sé si hay algún otro maestro de la formación secundaria, tal vez más adelante, o de la misma primaria, que pueda compartir otro maestro que tuvo un gesto o dejó una huella en particular hacia usted. Cuando estaba en Fines, estudiando la secundaria, yo estudiaba acá en Fines, en la parroquia San Pablo. Terminé la secundaria ya con mis hijos, el más chiquito era bebé, y uno de los profesores que era de informática siempre me alentaba un montón diciendo que era una super mamá, porque yo iba con mis hijos a estudiar. Siempre era la alumna 10 que llevaba, ponele, que me daba el material hoy, estudiaba, la clase siguiente se la daba, siempre tenía 10, 9, 8, y siempre me decía, vamos Caro, que vos podés, sos una super mamá, te admiro como sos, valoro mucho tu trabajo, tu tiempo. Y mirá que en ese tiempo tenía que llevarlo a la escuela, traerlo, venir, que la comida no le falte, que esto, y andaba así a las corridas, te juro que iba a 1000 por hora, iba y venía así. Iba 2 veces por semana a la escuela, era los lunes, miércoles y viernes iba. Pero eran los tiempos difíciles, ¿viste? Pero igual nunca me bajó la moral, ¿viste? Tuve muchos problemas que te puedo asegurar que si por ahí uno lo tiene, deja todo. Yo no, porque tuve compañeras así que dejaron de estudiar por X motivo, y yo siempre decía, no, chica, vamos, ustedes pueden, yo no voy a dejar, jamás voy a abandonar, porque es algo muy lindo, es un ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos, que ellos sí tienen que estudiar, que tienen las oportunidades, más acá en Avellaneda, que el municipio se hace cargo de la mayoría de todo. Yo siempre le digo, tienen que estudiar para su bien, cosa que el día de mañana vos le podás decir a tus hijos o a tus nietos, estudien para que sean alguien en la vida, porque eso es verdad. Hoy me doy cuenta yo que cuando a mí me decían, esa profesora me hablaban, y las personas que ya no existen, ¿no? Que me decían que estudiaba, que estudiara, que le metiera el estudio. Ay, como uno es joven, es pendejo, digamos, no le importa nada. Pero hoy no, y gracias a Dios y la oportunidad de que cuando vine a Buenos Aires me dio, estudié y me encanta. Me recibí con la, no digo mejores nota, pero me siento orgullosa de la nota que tengo, de todo el esfuerzo que hice, y de demostrarle a mis hijos que sí pude. Y yo me siento re orgullosa por eso, ¿no? Después ese profesor sigue dando fines, y de vez en cuando me manda mensajes preguntando cómo estoy, que si necesito algo, y la verdad que gracias a Dios igual todos los profesores de fines siempre me alentaban un montón, y eso, la verdad, es un privilegio para mí, no sé, capaz que para otros es algo insignificante, ¿no? Pero para mí, a mí me re gustaba.
Y bueno, es como le decía a la profe, viste que no tuve la oportunidad de seguir una carrera universitaria, pero no me doy por vencida, igual la voy a hacer, solo tengo que esperar un tiempo porque todo llega y tengo que esperar, pero por ahora no, económicamente no estoy bien, así que, pero sí voy a hacer una carrera universitaria si Dios quiere y todo me sale bien, hasta ahora no. Como, muchas gracias, de verdad, como que a veces siento que como personas, nosotros a veces en el trabajo o haciendo nuestros deberes, como que no se nos tiene que salir de nuestra mente que lo que le dices a otra persona, que a veces es nada más una cosa que le digas a la persona, puede dejarle un impacto en particular, y más cuando son más jóvenes. A veces una palabra de aliento, aquí en México decimos echarle porras, ¿no? Echarle como todo el entusiasmo y tú puedes. A veces eso, alguna vez me quedé con esa reflexión yo, a veces es la única frase positiva que va a escuchar en su día el muchacho. Esa sola, el tú puedes, yo confío en ti, tienes la capacidad. Y a mí me ha tocado verlo también eso, cuando yo les digo a mis alumnos y les reconozco algo y les digo, eres muy bueno en esto, eres excelente organizando tus trabajos, tu letra es muy buena, síguela trabajando, o destacarle algo que tiene que mejorar, pero de una manera primero lo positivo, y a veces te quedan viendo pensando en como que no todo el mundo te lo ha dicho. A veces a mí me pasa, y también me pasó alguna vez con algún profesor que yo tuve, que me dijo, es que piensa estas cosas de este modo. Fue algo a lo mejor muy sencillo para él, pero para mí todavía sigue teniendo eco esas palabras. Y bueno, eso es lo que yo le quería preguntar. Le agradezco que permita compartirnos. La verdad es muy valioso y a veces necesitamos necesitamos en ese momento esas palabras de aliento y de echarnos porras y de echarnos el ánimo a todos, porque a veces el día ha sido muy caótico en nuestras vidas, o los días fueron muy caóticos y solamente necesitamos un poquito, no tanto, porque nosotros lo vamos entendiendo con los años. Le agradezco. Nada, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Sofi. Bueno, me quedé con dos cuestiones cuando escuchaba a Carolina que hacía su relato. Una, no sé bien, no alcancé a notar bien la expresión, pero había dicho algo como que ella era poca cosa o algo así en el relato. Una parte dijo una cuestión así, creo que cualquiera de hoy de nosotros considera que eso no es así. Al contrario, creo que pensamos todo lo contrario. Justamente eso es muy valorable, todo tu recorrido, tu historia de vida, el esfuerzo. Conozco muchos casos así porque yo soy profe, he trabajado como profe de fines, he trabajado en trabajo en una escuela secundaria, doy en el bachillerato de adultos en la ESJA. Entonces conozco de las mamás que van con sus niños a clases y sé de esas realidades, así que para nada sos poca cosa, esa partecita habría que modificarla por ahí en la cabeza, pero vos creo que en el fondo sabés que todo el esfuerzo que haces por tus hijos. Y después, en relación bueno, a las entrevistas, lo que teníamos que preguntar en cuanto a la formación y a la educación, y volviendo al tema de ESI, que bueno, por suerte hoy en día sí la tenemos en las escuelas secundarias, que se trabaja más seguido, ¿no? Vos dijiste por ahí en la escuela no lo trabajaste, que por ahí tus conocimientos tenían que ver más con algo, te podían haber dicho en la escuela o en la calle. ¿Dónde aprendiste más cuestiones de ESI? Eso es lo que me quedé pensando ahí. No sé si soy clara, perdón. Sí, más o menos. Yo en la escuela, cuando yo estudiaba la primaria, eso no se hablaba mucho el tema en mis años, ¿no? Era como que estaba prohibido hablar en ese tema de la educación sexual, porque era como que incentivaba
a las pibas y a los pibes tener esas relaciones, no sé, ¿viste? No se tocaba mucho ese tema. Me acuerdo que la profesora de biología siempre los tocaba un tantito así, cuando no habían los directivos más, que tenían más cargo, ¿no? Siempre los tocaba, siempre lo decían las chicas, tienen que darse a respetar, tomar su tiempo para hacer sus cosas, y en lo personal y particular a mí siempre me hablaba, porque, o sea, ya conocía mi historia y siempre me habló cómo me tenía que cuidar, lo que me iba a pasar cuando estaba con una persona por primera vez, cuando estaba embarazada, todo eso lo que me iba a pasar. Siempre lo explicaba con sus palabras y los daba a entender que sí, que la vida te golpeaba fuerte, ¿no? En algunos casos. Y así después yo tenía una mamá de corazón, yo le decía Mami Mari, que era una señora muy, muy estricta, tenía como 8 hijos ella, y era vecina de al lado de mi casa, ¿no? Y siempre me llamaba, me daba una taza de té, un plato de comida, y siempre me hablaba. Me decía que me cuidara, que estudiara, que si yo tenía alguna duda, que le preguntara, que ella me iba a decir. Siempre, me acuerdo que siempre me salvaba de las palizas que me daban mis hermanos, siempre me salvaba. Y me llevaba a la casa de ella y me tenía ahí. Me daba una cama, un lugar en su mesa con sus hijos, sus nietos, siempre estaba ahí, siempre me hablaban. Como las hijas de ella eran más grandes, ya tenían hijos, entonces siempre me hablaban, me decía que me cuidara, que no fuera tonta, que no me dejara engañar por las palabras de un hombre y las palabras bonitas que te dicen, ¿no? No, le decía yo, no, y siempre caemos porque no sabemos ¿cómo te puedo decir? Ay, no me sale la palabra, siempre creemos en lo bonito que te dicen, y más si venís de una familia que te inspira, que en el sentido de poca cosa, en ese sentido te digo yo, que si vos venís de una familia que te dice que sos poca cosa, que no servís, que no, ¿me entendés? Es como que vos ya te vas quedando adentro y pensás que sos así, que no servís, que sos poca cosa, que nadie te va a dar bolilla, que esto y que lo otro. A eso me refería cuando te dije que a mí me parecía que yo era poca cosa. O sea, yo siempre dije, yo me valoro mucho y soy lo que soy por mí y por las personas que sí vi y sé que sí me quieren como persona y por lo que le brindo. ¿Entendés? O sea, por eso vos tendrás tu opinión sobre mí, está en vos, y vos opinás si soy buena persona o no, o como hay otras personas que piensan lo contrario, ¿no? Porque hay buenos y malos, digamos, ¿no? Pero que te digo, sí, lo poco que sé, y bueno, por eso te digo ahora que en la escuela veo yo que sí están dando charla, te dan conocimiento, me parece perfecto, porque me gusta, porque sé que cuando a veces viene mi nena, escucho que ella habla y dice cosas que vio, entonces me pone muy contenta, porque es como que sé que no le va a pasar lo que me pasó a mí. Obviamente que no le va a pasar lo que me pasó a mí, porque súper canchera, así que me siento orgullosa también, porque hoy en día tienen muchos apoyos los chicos, que antes no había, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenés el Envión, tenés el Progresar, tenés muchos apoyos de profesores que están pendientes de los pibes y las pibas
en lo general, ¿no? Más acá en Buenos Aires, no sé si en otras provincias, en otros países tienen esa ayuda que acá en Buenos Aires, gracias a Dios, hay. A mí me parece perfecto. Yo, la verdad, aplaudo que hizo la ley, que aprueba a los profesores que den esa charla de educación sexual, ¿no? Me parece perfecto. Fíjense que en todo lo que contó Carolina están los 5 puntos en los que se basa la ley, ¿no? O sea, por el sí o por el no, no importa. Una entrevista de historia oral sirve para trabajar lo que no hay, lo que hay, pero siempre se trabajan, siempre salen los temas. Salió el cuidado de uno y de los otros, salió el tema del respeto, por el no, pero no importa, porque en la escuela, para Carolina la escuela fue la salvación, de alguna manera. A mí me pasó lo mismo, no quiero hablar de mí, pero a mí me pasó lo mismo, o sea, la escuela fue la salvación. La profesora de biología fue la profesora que te salvó, digamos. Siempre hay un lugar donde uno puede ir, ¿no? Y la escuela en este caso, fíjense que todas las preguntas, que no fueron tan preguntas, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Fue más una charla acá. Lo que pasa que nos conmovió mucho porque, Carolina, tu historia es eso, es conmovedora, pero es de fuerza y de lucha, y imagínate, yo te llevo a una escuela a dar una charla a los chicos ¿sabés lo que les enseñás? No a chicos solamente que tienen problemas o que te pasan necesidades, a los otros también, o sea, que las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo, ¿no? Pero evidentemente la educación para vos y la escuela para vos fue la salvación, y eso solamente nos sale en una entrevista de historia oral, no nos sale en un libro o en otra cosa. Y se trabajó el tema de educación sexual, del tema de las relaciones sexuales, bueno, todos los temas de los 5 ejes que tiene la ley de ESI del 2006, que la tenemos de 2006, los tocó ella con lo que contó. No sé si se dieron cuenta de eso. Sofi, ¿no? No sé, que me hiciste un gesto, Sofi, no sé. Bueno, no importa, capaz que era otro y yo pensé que era a mí. Ahí vino Bertano, pero vamos a cerrar con esto. A mí me parece que lo que acabas de contar nos dejó conmovidos, que la entrevista no pudo ser como una entrevista justamente por eso, pero que igual aprendimos un montón del tema de la educación, más allá de la escuela, ¿no? De la educación como medio para poder protegerte, en el lugar donde pudiste sentirte protegida, de grande también, con ese profesor de informática y los otros profesores. No sé qué piensan ustedes, a ver si quieren decir algo. Compa. Yo tengo una pregunta más. A ver. Sí, dale, no importa. Carolina, mencionaste varias veces que te gustaría seguir una carrera universitaria. Sí. Y Eso quería contanos, ¿qué carrera es la que te gustaría seguir? Adriana quería preguntar lo mismo, muy bien. A ver. La carrera que me gustaría es estudiar diseño gráfico. Me encanta, porque una vuelta fui a la UNDAP de acá de Avellaneda y me dieron una charla más o menos de esa carrera y me gustó, pero no la seguí ni me anoté porque era por intermedio de computadoras eso y yo no cuento con eso. Entonces, y busqué por todos los medios para que a ver si me ayudaban y no
no conseguí la ayuda y bueno, pero igual no me di por vencida, dije algún día voy a poder, voy a tener algún trabajo que me pueda dar una posibilidad de ganarme o comprarme una para poder estudiar, porque sí, me encanta esa carrera y hasta el día de hoy lo sigo sosteniendo que quiero esa carrera. Pero será más adelante, tengo que esperar un tiempo más, digamos, ¿no? Algún día va a llegar para mí. Claro que sí. Más pronto de lo que te imaginabas, vas a ver. Ojalá, profe. Nada, mientras vos estás hablando estoy pensando cómo se puede hacer. Es así. Diseño gráfico es hermoso, es una carrera hermosa y podés, toda tu creatividad la podés poner ahí, está buenísimo. ¿Alguien más le quiere preguntar algo? Pobre, la llenamos de emoción. ¿Alguien más? Gracias, Carolina. En serio. No, de nada, profe. Gracias. Está bueno hablar un poco porque es como que se alivia algo, sale algo y queda menos estresada. Y porque... claro. Si bien no somos psicólogos, cuando uno hace este tipo de entrevista, lo que hace el otro es contar lo que quiere contar en el fondo, ¿no? En el fondo sale lo que uno quiere contar y nosotros de ahí sacamos información, pero también escuchamos y aprendemos y nos cambia un poquito la vida cada vez que escuchamos una entrevista. Al menos a mí me pasa eso, me cambia todo, o sea, y ahora tengo ganas de darte un abrazo enorme. Gracias, profe. Ahí Sofi, ya te voy a ver. Ahí Sofi te manda muchas gracias, Carolina. Abertano, a ver si podés contar algo, Abertano, que le cambió la hora en México. Abertano, ¿está? Sí, claro, acá estoy. Bueno, te vamos a preguntar algunas cosas porque como te cambió la hora, encima nos hiciste un peinado nuevo, mirá. No, sí, Bueno, a ver, empezamos a hacerles algunas preguntas, no vamos a poder hacerte. Recuerden que son preguntas, no es una conversación, ¿sí? Preguntemos directamente, a ver, ¿qué preguntamos? A ver, ¿quién se anima a empezar? Hola. Ahí tenés un cuate mexicano ahí, un cuate es mexicano, sí o sí. A ver, ¿qué estuvieron buscando, Adriana? ¿Qué estuviste buscando de la universidad? Dale, pregúntale eso que querías preguntarle. Adri. Estoy esperando. Ahí. El tema de las etnias, eso. De cómo, sí, está bueno. Empezamos por su familia, ¿te parece? Sí, dale. Yo no quiero hacer mal la tarea, Laura, por favor. No, yo porque como vino recién, no, tenés razón. Sí. Bueno, hola Bertano, quería preguntarte cómo estaba compuesta tu familia, ¿sí? Vos nos contaste de dónde sos, que es de Oaxaca, y bueno, contanos un poco cómo se componía tu familia, tu entorno familiar. Sí, bueno, primero, mi estado se llama Oaxaca, se escribe con X, pues se pronuncia Oaxaca, es en el sureste de la República Mexicana. Nosotros somos la cintura del continente. Aquí está el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, que es la parte donde en tiempos de la reforma de Juárez se quería construir el canal antes de que se construyera el canal de Panamá. En los tratados de Ocampo estaba como viéndose la posibilidad de que se hiciera un canal en el istmo de Tehuantepec. Bueno, con relación a mi estado. Con relación a mi familia,
La familia, mi esposa, con mi esposa tenemos 3 mujeres, un hombre, es decir, son 4 hijos. Todos ya son mayores de edad, todos hicieron carrera, cada uno está trabajando en lo que estudió o más o menos relacionado con lo que estudió. ¿Qué más podría decirles de mi familia? Mi familia, por la ascendencia, fuimos 7 hermanos. Yo soy el penúltimo, soy gemelo con una hermana que desgraciadamente falleció en esta pandemia de COVID. Y pues de los 7 hijos que éramos originalmente de mi madre, solamente sobrevivimos, o vivimos, más que sobrevivimos, vivimos 3, 2 mujeres y un hombre, que soy yo. Si desean alguna otra pregunta en específico, adelante, con todo gusto. A ver. Caro, ¿querés preguntar algo? Acordate que es el tema de la educación. Cuando iba a la escuela, el señor, ¿no? Que hablaban, hablaban sobre la educación y qué tipo de educación tenían, ¿no? ¿Cuáles eran sus tipos de educación que le enseñaban o que tenían en su casa también? Sí, yo provengo de una familia, mi padre casi analfabeta, sabía leer y escribir, pero pues era lo único. Mi madre era completamente analfabeta, mis hermanos todos fuimos a la escuela, pero también hay que establecer aquí con mucha precisión la diferenciación que había en ese tiempo entre ser hombre y ser mujer. Yo creo que en el caso de los hombres había toda la posibilidad para ir a la escuela, cursar todos los grados, del primero al 6º grado. Les aclaro, para la época en que yo me inicié en la escuela, que fue en 1962, no existía el jardín de niños o kinder o párvulo, como le conocen. No existía en mi población. Por lo tanto, uno iba directamente a la primaria. Entonces, continúo. En el caso de los hombres, pudimos nosotros tener como más facilidades para cursar la educación primaria, que no fue el caso de las mujeres. Por ejemplo, mi hermana, la mayor, asistió únicamente un año a la escuela y después por decisión de mi madre, de mi padre, ya no pudo asistir. Ya en el caso de las otras 2 hermanas, ellas sí concluyeron la primaria, pero obviamente con más dificultades, porque además de tener que ir a la escuela, tenían que realizar varias tareas relacionadas con el sexo femenino, que en ese tiempo eran como muy diferenciadas de lo que nos correspondía a los hombres. El plan de estudios que yo cursé es el plan que se elaboró en 1958 en México, conocido como el plan de 11 años. Para esa época, el plan de 11 años fue diseñado en pleno gobierno de Adolfo López Mateos, teniendo como secretario de Educación a Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet. Y también en esa época empiezan a producirse lo que se conocen libros de texto gratuitos. El primer presidente de esta comisión de libros de texto gratuitos fue Martín Luis Guzmán. Para la generación mía, 63, 69, se estrenaron los libros de historia, de geografía, de 4º, y 5º y 6º, que no se habían producido anteriormente. Con nosotros fue la primera generación a la que se le distribuyeron los libros. También para la época en que yo termino la primaria, por primera vez
llega un candidato a la presidencia municipal, a la presidencia de la República, a la población de donde soy originario, de Santiago Juxtlahuaca, que fue Luis Echeverría Álvarez. A su llegada, lo que se le planteó fue que se creara o se instituyera una escuela secundaria, porque la que había era una escuela secundaria por cooperación, no era oficial, estaba incorporada a la Universidad Benito Juárez, que en ese tiempo también permitía la validación de los estudios, pero no había una escuela secundaria oficial. Es con nosotros con quienes se inicia la escuela secundaria, y obviamente yo soy la primera generación de esa escuela secundaria que se inició en 1971, ¿sí? No sé qué otros datos deseen para ir como profundizando en eso. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles eran, perdón? Sí, dale. Es que la estará, ok. ¿Cuáles eran los métodos, Bertano? ¿Cuáles fueron los métodos de los profesores? ¿Qué libros usaban? Bueno, ya lo comentó un poco del libro de texto. Justamente yo le iba a preguntar algo de ello, pero ¿cuáles eran los métodos de los profes, de los maestros? Bueno, yo creo que miren, para la época que a mí me tocó ir a la escuela, también hay que aclarar que estamos hablando de una época en que los profesores egresados de las normales eran sumamente escasos, por lo que se habilitaban egresados de las escuelas primarias, a veces secundarias, para dar clases. Por ejemplo, mi maestro de primer grado fue un maestro que cursó o terminó la formación de profesor en lo que se llamó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que fue la institución que profesionalizó a los maestros y que en su mayoría estuvo compuesta por profesores o por académicos que vinieron del exilio español. Esos son los que trabajaron y produjeron una buena bibliografía para el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Con relación a los métodos, bueno, a mí me parece que el método vigente todavía para esa época en la enseñanza de la lectura y la escritura, pues era el método onomatopéyico que impulsó Gregorio Torres Quintero, un método que creo hace su aparición más o menos por la década de los 20, y que él había escrito y enfáticamente decía que era para aquellos que se dedicaban a enseñar a leer y escribir sin tener la formación de maestros. Y curiosamente los maestros eran los que privilegiaban eso que se llamó el método onomatopéyico. Los libros de texto gratuitos se construyeron a partir de un método global de enseñanza de la lectura y escritura de esa época. Yo creo que en los otros grados, pues la verdad es que estamos hablando de una formación todavía muy memorista. No perdamos de vista que para la época en la que estamos hablando, la figura del docente era como una figura de erudito, de alguien que sabía las cosas y que transmitía el conocimiento. Una imagen que yo creo que hoy, la verdad, sería desafortunado querer revivirla, no querer revivirla, toda vez que el conocimiento es muy vasto, pues, y hay que reconocer con toda humildad que uno puede dedicar toda su vida a estudiar algo y no logra dominarlo a plenitud, ¿no? En la época era eso, se pensaba que los profesores eran físicos, y en ese sentido la enseñanza era muy repetitiva y sumamente memorista, aunque obviamente había algunos profesores que organizaban excursiones, que hacían de la enseñanza, yo creo lo que también recomendaba ya desde hace mucho tiempo el autor que escribió el primer libro de didáctica magna, Comenio. Comenio tenía como recomendación partir de lo que tenía la naturaleza, pero curiosamente es un libro que rara vez
como que se leía por parte de los maestros y menos que se pudiera echar a andar, ¿no? Bueno, más o menos esa era la forma. Yo recuerdo que mi maestro, pues la verdad es que era sumamente, también tengo que decir que era una forma de enseñanza sumamente violenta. Yo creo que aquí habría que recordar que retomaban ese método alemán de que la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces era golpes, como querían enseñar todo. Y entonces uno no podía como tratar de no memorizar las cosas porque se hacía acreedor a golpes. Lo mismo pasaba con la cuestión un tanto moral, ¿no? Yo creo que estaba muy vigente la idea todavía que hoy, incluso criticamos demasiado lo de la vigilancia hacia el comportamiento de los alumnos, ¿no? Yo creo que hoy, más que vigilancia, hacemos acompañamiento, hacemos otra cosa, pero ya no vigilancia. Y para esa época, la verdad es que si uno se salía de los maestros que consideraban que era bueno, como decía la pedagogía de Herbart, si era moralmente bueno, tenían que enseñarlo aunque fuera a golpes, ¿no? Entonces, yo creo que para esa época los procedimientos pedagógicos dejaban mucho que desear, la verdad. ¿Cómo era un día a día en la escuela? A ver, ¿cómo Bueno, era? Sí. De tu experiencia, ¿cómo era? En mi experiencia, la escuela para mí fue lo más agradable, no porque me permitiera aprender muchas cosas. Yo tengo que aclarar también que empecé a desarrollar una actitud autodidacta a partir de aprender a leer y escribir como oyente. Yo no estaba inscrito en la escuela, yo iba acompañando a mi hermano mayor y en ese acompañamiento que hacía, yo aprendí a leer y escribir sin que necesariamente estuviera inscrito en la escuela. Entonces ya desde ahí empecé como a tener esos cimientos de autodidactismo que después fui perfeccionando también a partir de un sinfín de condiciones un tanto fortuitas, porque eso hay que decirlo, ni siquiera las fui preparando, sino simplemente se fueron dando. Ahora, yo estudié cuando en mi país estaban dos tipos de calendarios, un calendario A y un calendario B. Y lo otro, el horario que teníamos nosotros en las escuelas de provincia era un horario discontinuo. Tenía dos periodos de trabajo, un periodo de 9 a 12 y otro periodo de 3 de la tarde a 5 de la tarde, por lo que ir a la escuela o estar en la escuela era afortunado, porque uno se podía desligar de esas responsabilidades que le daban a uno en la casa. Yo provengo de una familia campesina, pues donde el trabajo era sumamente pesado, y entonces ir a la escuela, pues era casi una bendición, pues porque ya uno tenía por lo menos el pretexto perfecto de lunes a viernes de no hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que yo también le veo eso. A mí el día a día en la escuela había cosas que en realidad poco me gustaron, pero creo que en la mayoría me gustó asistir a la escuela porque tuve la oportunidad de no hacer esos trabajos tan pesados que requerían mucho esfuerzo en la casa. Y eso a lo mejor también me volvió flojo, pero me abrió también la perspectiva de que estudiando uno puede modificar las condiciones que tiene, vamos. ¿Alguien que le quiera hacer otra pregunta? Adriana, pregúntale, no importa lo que le querías preguntar hoy, que quiero ver qué contesta. A ver, Tano, hoy hablábamos al inicio de la clase sobre la diversidad étnica que se da en tu distrito, en Oaxaca. Y quería saber cómo se trabajaba con esa diversidad étnica en la escuela. Si vos lo podías percibir que se mantenían en el tiempo, se podían subsanar rápidamente.
Sí, miren, para la época en que yo estudié también, no hay que perder de vista que veníamos de una política indigenista de integración, no de reconocimiento ni de respeto a la diversidad étnica, sino de integración, que era casi el suicidio de las etnias. Estaba prohibido hablar las lenguas indígenas en las escuelas. Y lo otro es que también había una discriminación. Hoy la hay, pero yo creo que está un poco más atenuada. Y lo otro es que también los hablantes de lenguas indígenas se ven a sí mismos ya en un plano más de igualdad. Para la época, la verdad es que se veían ellos mismos, que es lo más desafortunado, en un plano subordinado. O sea, la subordinación étnica era sumamente bárbara para la época en que yo estudié. Yo recuerdo haber tenido compañeros que venían de las poblaciones cercanas a Juxtlahuaca, es una cabecera municipal, es una población que es también como la cabecera distrital, por eso el distrito de donde vivo, conforma lo que se conoce como distrito de Juxtlahuaca. No solo es una población grande, no solo es un municipio, sino también es un distrito del estado de Oaxaca, y en el distrito tenemos nosotros la convivencia, tenemos como grupos étnicos a los triquis, a los mixtecos, que yo también pertenezco a esa etnia de los mixtecos, y tenemos a los nahuatlacos, también tenemos una parte de nahuatlacos en el distrito de Juxtlahuaca. Son minoritarios, pero tenemos nahuatlacos y tenemos hablantes únicamente de español, de castellano, pero sin que fueran españoles. Curiosamente, eran un grupo que se dedicaba al pastoreo, pero que no conocía ninguna lengua étnica. Ahora, dada la posición de centro de la población, entonces llegaba mucha gente al pueblo, a mi población, además de que para esa época, también en esos pueblos pequeños, no había los grados, 6 grados que componen la educación primaria en México. Es decir, las escuelas no tenían del 1º al 6º grado, únicamente les funcionaban 1 o 2 grados, muy raro en los lugares donde había escuelas multigrado. Para esa época casi no existían escuelas multigrado, sino lo único que existían era 1 o 2 grados, y los demás los canalizaban a escuelas ya más grandes, que generalmente estaban en poblaciones grandes, donde estudiaban los que podían la educación primaria. Obviamente, estamos hablando de una época donde los grupos étnicos casi no iban a la escuela, casi no estudiaban. Yo creo que de cada 100, quizá había unos 5, 10 máximo que cursaban la primaria. La secundaria creo que si mucho llegaría a 1 y de ahí ya no pasaban, vamos, ¿no? Era una época sumamente desigual, sumamente desventajosa para ellos. Algo que afortunadamente hoy está cambiando, pero sí había mucha discriminación, y lo otro es que no se les permitía hablar su lengua, tampoco se toleraba que se utilizara en la escuela, no estaba casi como vetado el hablar el mixteco en las escuelas, y quien lo hablaba era muy mal visto. Bien. A ver. Ustedes fíjense cómo los dos testimonios, nada que ver uno con el otro, la forma de preguntar, la forma de contar, esto nos va a pasar con todas las personas, pero fíjense que todos los temas que atraviesan tienen que ver con ESI. Después la próxima encuentro los vamos a analizar, pero todos tienen que ver con educación sexual integral y con los temas que toca la ley. No sé si vieron eso. ¿Están de acuerdo? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se nota. Se nota. Por eso todo el tiempo. Por eso, cuando yo empecé a trabajar, antes
con historia oral y los profesores que trabajaban eso, les resultaba mucho más fácil acceder a los temas a partir de un testimonio, muchísimo más fácil, más natural para los pibes y las pibas escucharlo, y era muchísimo, qué linda, era muchísimo más natural y los profesores podían sacar también el eje que es solamente la educación sexual en cuanto al sexo y al género, sino trabajar otros temas que también tenían que ver con eso. Bueno, a ver, vamos a hacerle una pregunta más a Ventano, que piense en una pregunta en la que él nos pueda contar más de, si bien nos está contando su experiencia, piensen que él es de historia, que sabe los nombres de los presidentes, sabe todo del secretario de Educación, ¿sí? Estamos entrevistando a alguien que tiene estas características. Una pregunta donde él pueda hablar de su experiencia directa. A ver, ¿qué última pregunta podemos hacerle? Yo la tengo, pero quiero que ustedes la piensen. O sea, para escuchar más de su experiencia, eso, directa. ¿Su experiencia como docente? Claro, como niño, no, como niño, como adolescente. Todo lo que está contando tiene que ver con la experiencia, pero intelectualizada, porque él es de historia, porque sabe el tema, ¿sí? Algo que tenga que ver con, que podamos preguntarle, que tenga que ver con su experiencia de niño o de adolescente. Yo tengo una, pero no sé si es lo que estás pensando vos, Laura. A ver, no importa, no importa. A ver, Tano, vos nos contabas mucho o sea, tu experiencia en esa escolaridad formal, ¿no? Bien, en casa, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo era esa educación? ¿Cuáles eran esas cosas cotidianas que podían llegar, ¿no? a formarte como no sé, como individuo, como un trabajador, ¿sí? O sea, ¿qué cosas te daban en casa? ¿Qué enseñanzas te daban para tu vida, ¿sí? A posterior? Y que no te daba la escuela. Bien. Bueno, yo lo que recuerdo, lo que podría un tanto recuperar de esa época, quizá no es tanto qué me enseñaban, sino cómo iba percibiendo ese tipo de relaciones que se tejían o entretejían los distintos familiares que tenía. Por ejemplo, la convivencia que teníamos en casa, yo decía, era sumamente diferenciada. Había trabajos, o había quehaceres, más que trabajos, quehaceres que como que eran exclusivos para las mujeres y otras tareas que eran exclusivas para los hombres. Lo otro que yo creo que también fui percibiendo al paso del tiempo es que las mujeres como que se formaban para ser dependientes, para ser un tanto, o en la servidumbre, vamos, porque hay que llamarlo por su nombre, aunque suene feo, vamos, ¿no? Se formaban para la servidumbre masculina y al hombre como una especie de proveedor, pero también como una especie de un pequeño dictador en casa, vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa dependencia que generaba con las mujeres le hacían verse un tanto distinto y por encima de ellas y poder disponer de más cosas. Yo creo que eso también lo fui percibiendo, pero también yo creo que hay cosas buenas, ¿no? Yo de lo bueno que puedo recordar incluso que fui como valorando en esta convivencia con mi madre, con mi padre, fue esa honestidad, ese valor que se le da a la palabra, porque para la época en que yo me formé, yo les decía, el analfabetismo estaba terrible en la zona rural mexicana. Entonces, pues obvio, al no poder escribir, no puedes hacer recibos para pedir dinero, para dar dinero.
Entonces, ¿qué tenía que hacerse? Bastar con la palabra, pero la palabra empeñada debería de tener ese respaldo de la responsabilidad, de la formalidad, del cumplimiento, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las fui aprendiendo, la honestidad, el respeto a los mayores también. Y lo otro, a que en las pláticas de los mayores, los pequeños no intervienen, no tienen opinión, porque es un asunto de gente mayor, ¿no? Lo otro, que cuando llegan las visitas, uno también tiene que hacerse a un lado y dejar que ellos platiquen, no estar participando en la plática. Algo que hoy sí dejamos que nuestros pequeños estén con nosotros cuando estamos platicando con las personas, pero que para esa época, cuidado, y nos acercábamos porque eso ameritaba un pellizco o una mirada así muy amenazante, ¿no? Obvio, no nos golpeaban delante de las personas, pero pues con la mirada bastaba, ya con eso era suficiente como para atemorizarse y decir, ya no me vuelvo a atravesar, ni vuelvo a entrar. Todas estas cuestiones, insisto, las voy aprendiendo. Lo otro, yo creo que también lo que uno tiene que ver es que para esa época la educación sexual que daba la escuela era sumamente biologicista, no tenía nada que ver con ese comportamiento humano que tiene que acompañarse con la cuestión sexual, vamos, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas uno las aprendía y a veces de muy mala manera con los pares, ¿no? Con los amigos, con los vecinos de ahí del barrio, en los juegos o en cualquier otra cosa, pero insisto, no era, en mi opinión, no era la mejor manera, uno a veces lo aprendía de la peor manera, incluso para la época en que yo me formé, también yo creo había poca tolerancia a la diversidad sexual. Es algo que también ha existido desde hace mucho tiempo, pero que también invisibilizamos, yo creo, mucho tiempo hasta, pues en México, yo puedo decir que es probablemente después de los 80s, donde empieza como a irse reconociendo esa diversidad sexual, pero que antes no estaba, bueno, puede que a lo mejor estuviera vista, pero no estaba tolerada, había intolerancia, ¿no? Lo que hoy vemos con mucha naturalidad para esa época era sumamente criticable, señalable, e incluso algunos pensaban que hasta era una especie de castigo divino, vamos, ¿no? Así, porque se pensaba que era lo peor tener alguna diversidad sexual. Qué interesante, ¿no, Jessy? A esto. Bueno, gracias. Yo digo por la hora, por ustedes, no. Tenés un entusiasmo para contar. Se seguían quedando, se podían quedar. No, es impresionante porque los dos testimonios, bueno, que acá me acabo de anotar, la semana que viene vamos a analizar los dos, cómo podemos abordar distintos temas de ESI a partir de un testimonio, pero también hay que ver la forma de preguntar, ¿sí? Que también es importante. Pero bueno, ¿Abertano? Sí. Porque tengo un amigo que tiene apellido Avendaño, entonces... No. Abertano. Mil gracias por todo esto. Te cambiaron la hora, siempre tenés temas con la hora. Ahora lo que pasa es que aquí en mi país, el sábado pasado, se hizo el cambio de horario, pasamos de horario de verano al horario natural. Como los europeos, ustedes son como los europeos, cambian de horario. Ya, por fortuna fue la última vez, entonces por eso apenas como que nos estamos adaptando a este nuevo horario, que es el horario natural, que acá en México le llamamos el horario de Dios. Bueno, eso es otra cosa que tenemos que hablar la semana que viene, porque acá no apareció, pero el tema de la religión tiene mucho que ver con todo esto que estaba hablando Abertano, me parece que tiene muchísimo que ver. ¿Y les gustó escuchar esto?
¿A los compañeros? ¿Sí? Bien, acá, bueno, entonces la semana que viene nos vamos a encontrar para analizar esto y yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Si uno lo hicimos con la Universidad Popular de Avellaneda, Barrios de Pie, pero en de Anfunes lo hicimos, que fue un video que hicimos a partir de la historia oral, pero se trabajó el tema violencia machista, violencia de género, ¿no? Yo le digo machista, porque de género hay un montón. Entonces, les propongo, si tienen tiempo, que lean, si pueden hacerlo, el capítulo 4 de O Nuestras Voces en Movimiento o Historia Oral, Relatos y Memorias, que está dentro de los libros que yo les di, porque ahí se ve el tema de cómo hacer las preguntas, para que no termine siendo un diálogo como fue más en el primero que en este segundo, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar eso y yo me voy, aprendí un montón y le agradezco a Carolina y que me quedé pensando ahora un montón de cosas y le agradecemos también a todos, a los compañeros y a Bertano por habernos contado todo lo que nos contó. Es un lujo, la verdad, lo de hoy. Sí, la verdad que fue una clase bastante movilizadora. Muy, sí, y sí. nada, yo me fui quedando, ¿no?, con cuestiones que, bueno, que atravesaban lo que es la ESI, ¿no? Esto de repente por ahí me quedé como muy impactada de algo que comentaba Bertano con lo de la cuestión de la crianza del niño, del varón, como esto, ¿no? Como un pequeño dictador dentro de un mini dictador en la casa, o sea, es como que es así, ¿no? Entonces, es así. Es importante lo de justamente poder seguir aprendiendo herramientas también como para, bueno, cómo nosotros, o sea, nosotros podemos brindar herramientas a las niñas para cambiar también la lógica, ¿no? En cómo la sociedad, porque actualmente sigue sucediendo, obviamente atravesado por un montón de cosas, vos lo mencionaste que tiene la religión, Sí. O sea, todavía sigue como una cuestión, ¿no?, de criar, o sea, el modelo de familia, roles establecidos para los varones y para las mujeres. Hoy, o sea, si bien se está trabajando mucho y se ha avanzado bastante, hay cuestiones que, bueno, hay que seguir trabajándolas y seguir interiorizando y poder brindar herramientas, ¿no?, para que también, ¿no?, se habla de nuevas masculinidades, ¿no? Entiendo que también eso va enmarcado, y me resultó muy interesante lo que contaba, bueno, también Carolina de su experiencia, ¿no? Como mujer, de lo que se esperaba de ella, de cuestiones muy personales, de comportamientos, en las cuales obviamente a ellas la marcaron también. Entonces creo que como esas cuestiones nosotros, nada, nos van refrescando y nos van también llevando a momentos en donde uno dice, ah, cierto, esto pasaba, o esto no sigue, claro, porque sigue sucediendo, y es hermoso que de repente lo podamos en algún punto poder canalizar acá para también tener herramientas de cómo poder trabajar la ESI en todos nuestros espacios educativos donde nosotros tengamos nuestra acción. Así que bueno, eso. Bueno, la semana que viene vamos a trabajar a partir de estos dos ejemplos eso, porque no es solamente hacer la entrevista, sino que hacemos después con eso, ¿no? Vamos a trabajar eso. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a Bertano, gracias también, ahí tenemos otro mexicano también. Bueno, gracias por todo a todos. No sé si de Roberto Cabrales, pero no sé si está Sí, presente. ¿Qué pasó? Había una manita levantada, pero no sé si quiere hablar o decir algo más. Quiero preguntar algo, quiero preguntar algo, pero no les voy a tomar mucho tiempo, nada más. Yo la semana pasada yo no pude estar en la sesión, pero no sé si la semana pasada también se realizó grabación y si lo pueden compartir para yo poder echar una revisada, porque no lo vi, ante el primero sí, pero el anterior yo no pude.
Esa es Sí. nada más Sí, la ahí pregunta. vamos a subir la de la clase pasada, que por problemas, la semana no la pudimos subir, teníamos un problema con la cuenta, vamos a subir la de la clase pasada y la de hoy, porque bueno, nos llegaron mails de compañeros que nada, por cuestiones personales no se pudieron conectar, para que ellos también puedan acceder a las entrevistas que le realizaron a los compañeros. Pero Muchas decí gracias. dónde lo subís. Bueno, sí, igual lo subo en el, en el Classroom. Claro. Igualmente voy a mandar también un mensaje. Igual cuando subimos a Classroom, generalmente lo que hace Classroom es mandar un mensaje de que se Un mensaje. publicó algo. Bien. Puede estar sucediendo, quizás si alguno no está recibiendo mails, que les caiga en la casilla de spam. Puede suceder eso. Revísenlo y si no, bueno, nos escriban por mail cualquier cosa de que no les esté llegando las notificaciones o algo por el estilo y lo solucionamos. Bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias a todos y a todas. Jessy, Un saludo. gracias. Gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Nos Dale, vemos. besos, Bye. Jessy. Chao, chao a todos. Chao, nos vemos. Chao, Caro, chao todos. Chao, Adri, chao.